Y vamos a empezar. Pamela, Sí, sí, podemos empezar. vale, podemos empezar. Entonces, bueno, vamos a poner la presentación. Vale, bueno, fantástico. Eh, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Quiero daros las gracias a todos los que estáis ahí. En principio, deciros que, pues, que valoro mucho vuestro tiempo. Hoy en día el tiempo es un bien muy escaso y que estéis aquí conmigo, pues es algo maravilloso. Para mí es un día muy especial. Es un día muy especial porque también mi tiempo es escaso debido a los proyectos que estoy llevando a cabo, pero tenía la necesidad de poder estar con vosotros, con todos, para poder transmitiros cómo es mi método de enseñanza y tengo la esperanza de que recorráis ese camino para llegar a convertiros en auténticos expertos en la panadería y repostería sin gluten. Y para ello, pues bueno, este webinar, deciros que en primer lugar, bueno, pues voy a dedicar un tiempo a presentarme, a presentar el método, cómo lo estructuramos, y después vais a tener un regalo muy especial, ¿vale? Que vais a poder disfrutar después, con tiempo, con tranquilidad. Es una clase magistral conmigo que vais a tener grabada. Es una video receta donde vais a poder ver cómo es mi método de enseñanza, vais a poder llevarlo a cabo y disfrutar de los resultados que conseguiríais, que vais a conseguir si estáis conmigo en mi método de enseñanza. Esa video receta se va a quedar ahí grabada durante unos días para que la podáis disfrutar. También deciros que al final todas las preguntas que vayáis realizando en el chat, le vamos a dedicar el tiempo necesario, el tiempo que podamos a resolverlas y bueno, y sobre todo lo que quiero deciros es que disfrutéis, que vamos a pasar un ratito muy agradable juntos. Vamos a ello. En primer lugar, bueno, vamos a presentarnos, me voy a presentar. Algunos ya me conoceréis, bueno, para los que no, soy Juan Carlos Menéndez, maestro panadero del Espíritu del Bosque y copropietario del Obrador Sin Gluten Masa Mater. Bueno, dentro de mi trayectoria, deciros que como chef y maestro panadero, en 2015 creé la primera escuela 100% sin gluten, donde he ido dando cursos, donde han asistido miles de alumnos. En 2016 creamos la primera consultora profesional sin gluten y desde ese instante hemos asesorado a más de 70 emprendedores que tienen ya obradores funcionando con gran éxito. En 2020 pusimos a vuestro alcance el primer máster de panadería internacional sin gluten online para facilitar. Había muchas personas que venían desde muy lejos a hacer los cursos y de esta manera queríamos darles las herramientas para facilitar el aprendizaje. También creamos el primer máster, tengo el agua ahí por si acaso, se me traba la lengua. Creamos el primer máster de repostería internacional también sin gluten, una auténtica maravilla con muchísimo contenido, donde ya hay más de 100 alumnos cursándolo y bueno, yo estoy encantado con ellos y los resultados que están obteniendo son fantásticos. Y en el 2021, hemos puesto en marcha nuestro obrador, donde realizamos un fantástico trabajo. También me sirve para poner como laboratorio de I+D y poder realizar esas elaboraciones que luego transmito en mis cursos. Vamos a continuar. Primero diciendo que, bueno, pues, ¿para quién es este webinar? ¿Para quién está indicado?
Este webinar está creado para los emprendedores que tenéis un sueño, el sueño de montar vuestro propio obrador, panadería, para elaborar panadería y repostería sin gluten. Para profesionales que ya estáis en el sector, que estáis elaborando, pero queréis lograr la excelencia de un maravilloso producto sin gluten. Y para estudiantes que estáis iniciando ese camino, y al iniciar ese camino, pues necesitáis las herramientas para poder, porque realmente dentro del mundo sin gluten hay muy poca enseñanza de calidad, y por eso os brindo ese tiempo para que os forméis de la mejor manera posible. Antes de continuar, sí me gustaría, ¿por qué apostar por el sector sin gluten? Bueno, va a ser algo muy rápido, pero sí es verdad que el sector sin gluten, de la alimentación sin gluten, es un sector que está creciendo muchísimo, es un sector muy desabastecido, con muy poquita calidad de producto, y que está deseando que haya emprendedores como vosotros que le deis un plus de calidad, porque hay una necesidad de consumo muy, o sea, de producto muy grande. Ha crecido exponencialmente, está creciendo. Voy a pasar al siguiente cuadro, donde veis que las tendencias de alimentación sin gluten, desde el año 2010, en el que había un 5% de personas realmente diagnosticadas, va cada vez subiendo más hasta un 16%. Y también, si nos vamos al cuadro del 2013-2014, fijaros que esto ya ha cambiado todavía radicalmente a mayor. Tenemos una gran parte de la población que, aun sin estar diagnosticada ni ser celíaca, consume productos sin gluten. Pasamos al siguiente cuadro, donde vemos a nivel mundial, pues bueno, que tenemos en la zona de Europa, en Norteamérica, ya hay un gran interés, una gran demanda por los productos sin gluten. Tenemos, bueno, la zona de Asia, donde el consumo es más moderado, y tenemos África y Sudamérica, donde hay una gran oportunidad, porque también hay un consumo bajo, aunque hay bastante interés por, es un sector muy al alza, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la realidad? Vamos a pasar a la siguiente. En esta exposición quiero mostraros un poco cuál es hoy en día la realidad de los productos sin gluten. Claro, alguien decide empezar a consumir productos sin gluten tanto porque es celíaco, se le ha diagnosticado, porque su terapeuta le ha recomendado pues el consumo de productos sin gluten, y nos encontramos con un mercado que ofrece productos de muy baja calidad. Al final, claro, si tú llegas a este sector y ves muchos de los productos que hay, se te quitan en cierta manera las ganas de consumir sin gluten. Tenemos que cambiar esa realidad de ese producto. Es una pena que ofrezcamos que todavía siga habiendo panes densos, pesados, con poco sabor. Bueno, pues vamos a cambiar esa realidad, ¿de acuerdo? Voy a contar rápidamente, bueno, cómo fue mi punto de partida, cómo llegué a este sector y lo que yo me encontré. En el 2011 comienzo a investigar. Yo hacía en el Espíritu del Bosque, en la escuela, cursos de panadería convencional, pero a raíz de mi cuñado, que es celíaco, y de que me pidiese pan sin gluten para él, empecé a investigar. En primer lugar, me encontré de que el pan sin gluten se asociaba solo a personas enfermas. Mal sabor, mala textura, mala calidad y un producto muy industrial. Bueno, cuando empecé a investigar para poder realizar mi punto de partida para hacer los panes sin gluten, lo primero que me encontré es que solo existían mises comerciales. Acostumbrado a realizar los panes como los estaba haciendo
con distintas elaboraciones, distintas harinas convencional, con gluten, vi que solo existía una manera de hacerlo, con los mises comerciales. Mises comerciales llenos de aditivos, de mala calidad y además, curiosamente, cambiaban muchas veces su formulación y todas las recetas que tenías se venían abajo. Eso nos hacía, bueno, pues nos complicaba muchísimo el elaborar recetas. De hecho, al final una receta no valía en cualquier lugar porque si no podías acceder a ese mix comercial, pues no servía de nada la receta, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso para lograr una panadería sin gluten de calidad era cómo sustituir el gluten y cómo sustituir los mixes comerciales. Para mí era muy importante el poder conseguir trabajar las masas igual que las trabajaba con gluten, porque ¿qué era eso de poder? O sea, bueno, aquí tenéis en este apartado, pues bueno, lo que me sorprendía, bueno, elaboración de un pan sin gluten, 2011. Abrías el mix comercial, lo volcabas en un bol, con una cuchara añadías el agua, mezclabas a un recipiente y al horno. Madre mía. Yo estaba totalmente sorprendido porque no tenía nada que ver esos procesos con los que estaba acostumbrados. Y ahí comienza, pues, mis investigaciones, mi I+D, porque en primer lugar, para elaborar un buen pan sin gluten, lo que necesitamos es generar la misma estructura, ¿vale? La misma estructura que se obtiene en una panadería, en una elaboración, una masa con gluten. Aquí veis a la izquierda que tenemos una masa con gluten donde hacemos la famosa prueba de la membrana, de la ventana, cuando tenemos la masa bien amasada, y logramos crear esa malla viscoelástica que es la que se genera con el amasado del gluten, ¿de acuerdo? Pues bueno, con las masas que habéis visto anteriormente, con esa cucharita y ese removido, pues no lográbamos para nada esa malla que nosotros necesitamos. Además, al no tener esa estructura, el formato que le dábamos siempre a los panes sin gluten era en un molde y se acabó. Sin embargo, una vez que hemos conseguido esos ingredientes para aportar esa estructura, como veis en la imagen de la derecha, ya podemos empezar a trabajar nuestras masas sin gluten y se nos abre un campo maravilloso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual estamos viendo, aquí tenéis, bueno, ingredientes que empecé a probar, empecé a investigar en ese I+D, en ese desarrollo de investigación para lograr, porque lo más importante que yo en ese momento necesitaba es entender y lograr la misma estructura, el mismo desarrollo en mis masas sin gluten que conseguía en las masas con gluten. ¿Cómo lograrlo? Pues bueno, hay unos maravillosos productos totalmente naturales que son los hidrocoloides, dentro de ese grupo de hidrocoloides, Psyllium, Xantana, goma de guar, que lo que hacen es trabajar con el agua y lograr aportarnos esas estructuras. Para poder lograr formar nuestros panecillos o darle elasticidad a una masa de hojaldre, poder laminar un croissant. Bueno, hay dos productos que a mí me encantan, que nos dan una maravillosa estructura a las masas, que es el psyllium. El psyllium es la cáscara de una semilla, la Zaragatona o Plantago bata, y esa cascarilla nos proporciona en nuestras masas una retención de agua.
o tenacidad, nos estructura la masa, hace que cualquier harina, dentro de la estructura de la masa de las harinas que elijamos y los almidones, retenernos la humedad. Además, nuestras masas sin gluten suelen tener una capacidad, necesitan unas hidrataciones mayores, en torno al 100%. Lo veréis en la clase que os voy a regalar al final de la exposición, veréis que utilizo, por ejemplo, para hacer esta receta, una hidratación de un 110%, una masa muy hidratada, ¿vale? Bueno, pues el psyllium nos retiene esa humedad y nos hace las masas más manejables. En combinación de la xantana que es un hidrocoloide obtenido por la fermentación de una bacteria, Xanthomonas campestris, con ese nombre tiene que funcionar de maravilla. Bueno, pues esta bacteria lo que hace es transformar los azúcares en un polvillo que dota nuestras masas de una elasticidad maravillosa. O sea, lo que logramos es la elasticidad. Esa combinación de retención de agua y elasticidad se asemeja mucho a lo que logramos en una masa con gluten. Bueno, pues una vez que ya tenemos esos productos que nos ayudan a dotar a nuestras masas de esa elasticidad y esa tenacidad, podemos empezar realmente ya a elaborar pan. Ahí es donde mi método empezó a coger fuerza. Porque podía elaborar y podía dotar a mis masas de lo que yo necesitaba. Además, lo bueno de poder utilizar estos hidrocoloides y de incluirlos en mis recetas era que ya no dependíamos de los mixes comerciales. Por lo tanto, podíamos expandir este método a cualquier lugar del mundo, porque sí que son ingredientes genéricos que se suelen conseguir de una forma más sencilla, ¿vale? No dependíamos de mixes comerciales en los cuales la elaboración dependía mucho del tipo de mix y de dónde se estaba comercializando, por lo tanto, ya podíamos llevar estas elaboraciones de alta calidad y ponerlas en todo y realizarlas en cualquier lugar del mundo. Bueno, lo cual nos llevó en el 2013 ya a implantar este método. Bueno, además a eliminar esos conceptos erróneos, esos conceptos que, cuidado, hoy en día se siguen teniendo. Todavía hay gente que se pregunta si se puede elaborar pan sin mix comercial. Claro que sí, elaborando nuestras propias fórmulas. Otro concepto que hemos implantado, el pan sin gluten antes no se amasaba. El amasado es muy importante, es fundamental en nuestras masas. La incorporación de masas madre de cultivo para darle mayor calidad a nuestros panes y a nuestras elaboraciones. ¿Cuántas veces algunos de mis alumnos no me han dicho, oye, eso de hacer hojaldre sin gluten es imposible? No, no es imposible. De hecho, se hace un hojaldre maravilloso. Y eliminar también esos conceptos de que los productos sin gluten son pesados, que deben llevar muchos aditivos y que no tienen un sabor. O sea, que solo los consumen las personas que están obligadas. No, yo no soy celíaco, y me encantan los panes que realizamos y además disfruto mucho comiéndolos. Tenemos también que decir que, bueno, desde que hemos incorporado el amasado mecánico, lo que significa se puede hacer también a mano, pero lo que tenemos que dar es un trabajo a nuestras masas. Olvidaros de esos conceptos erróneos de que las masas sin gluten no se trabajan. El amasado es muy importante, proporciona a nuestras masas una calidad, una estructura, un aireado que hace que luego todo lo demás funcione de maravilla. Vamos a tratarlas bien. Las largas fermentaciones y las masas de madre de cultivo nos dotan a nuestros panes de unas características maravillosas. Además, bajan el índice glucémico, tenemos mejores panes y además, bueno, si ya tenemos con el método unos ayudantes como son los hidrocoloides que hacen que nuestras masas tengan elasticidad y planetariedad,
como tenemos en esa foto en la que estoy trabajando una masa, tenemos unas masas con las que podemos llegar a lograr cualquier elaboración en el sentido de formas, volúmenes, texturas, una auténtica maravilla. Bueno, pues a partir de tener esas estructuras conseguidas, pues vamos mejorando la calidad de vida de las personas, porque lograr, en este caso, un pan tierno con un aspecto de pan, una miga alveolada, esponjosa, jugosa, una barra rústica. ¿Cuántas personas celíacas o que no toman gluten, pues no están deseando probar un pan alveolado, crujiente, un pan de bocata, un pan con el que disfrutemos comiendo crujiente? Bueno, pues ya lo estamos implantando, no hay ningún problema, se puede conseguir una buena ciabatta, una chapata. Además, luego ya empezamos con el tema creativo. Aquí a la izquierda tenéis, fijaros que alveolado tan bonito, es una chapata de vino tinto y salchichón. Bueno, ya a partir de ahí os pondréis creativos. Podemos lograr panes funcionales sin ningún problema, con algas, chías, complementos que hagan que el valor nutricional de nuestros panes sea mayor, porque ahora mismo hay un mercado muy grande de personas que no toman gluten, pero que están deseando incorporar a su alimentación panes y productos que sean ricos en valor nutricional. Y ahí tenemos un apartado. Y luego también, pues bueno, ese apartado, como os decía, que una vez que ya dominamos este método, podemos pues incluso ya sacar nuestra creatividad adelante y lograr unos maravillosos panes creativos donde podemos dejar volar nuestra imaginación. Como por ejemplo hay un pan que me encanta, que es el pan de salmón ahumado y semillas de amapola, con las formas de un lomo de salmón, que es una auténtica maravilla. No dejemos, aquí estos vídeos se me han puesto en marcha, tenía muchas ganas ellos de salir. Bueno, estábamos hablando de panadería, pero quiero mostraros bueno, que también conseguimos un maravilloso resultado en la repostería. Aquí veis unos croissants deliciosos. Nuestras masas de brioche y donuts. Un buen panetone. Y un hojaldre súper crujiente, una auténtica maravilla. Queda totalmente demostrado que se puede realizar un maravilloso hojaldre sin gluten, ¿verdad? Bueno, no hay límite. Hay, para que veáis, este otro vídeo que os quiero poner es una alumna que llevó a una barbacoa familiar con familia que no tenía ningún problema con el gluten, no conocían los panes sin gluten, pero se atrevió a dar a probar el pan que ella elaboraba y, bueno, imaginaros el resultado. Normalmente podíais decir, pues no, a escuchar este testimonio que me encanta. Pan es espectacular. Yo lo llevaría a cualquier restaurante, pero de estrella Michelin, en serio. Brutal, buenísimo. A ver, vamos a ver cuál es. No es pesado. No es carrillada. O sea, no es nada pesado, es que Tiene una textura y acaba de ser congelado, ¿eh? Y de sabor brutal. O sea, espectacular de verdad, de verdad. Bueno, pues ya habéis visto este testimonio, donde voy triunfo, y eso es lo que realmente importa a la hora de elaborar nuestros panes. Quitar ese concepto ya de que cuando alguien probaba los panes sin gluten decía bien, 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 pero a mí dame del otro, que es el que me gusta. Bueno, pues en este método y en esta formación, para mí lo importante es, como os decía, la calidad del producto. La calidad del producto que elaboramos con mi método es
garantía de éxito. Lo digo porque si estáis pensando en montar un negocio de panadería y repostería sin gluten, o ya sois profesionales y estáis ofreciendo este producto, la verdad, o bueno, como decía antes, estáis estudiando y queréis mejorar vuestros resultados. Al final, la fiabilidad y el respaldo profesional que os puedo ofrecer después de toda la experiencia que acarreo, compartiendo mi método con vosotros, es sobre todo, como veis, aquí tenemos a Rosilene, que bueno, pues después de una formación presencial, me daba las gracias, maravillada por lo que se había logrado. Vuestro tiempo es oro. Vuestro tiempo es oro y un buen producto es garantía de éxito. Os puedo asegurar que recetas sin gluten hay muchas por internet. Te pones a brujulear y os aparecen por todos los lados. Pero esas recetas luego hay que llevarlas a una producción y cuando alguien invierte su tiempo, su dinero, su ilusión en poner en marcha un negocio y no puede estar a expensas de si esas recetas salen, no salen, cómo funcionan, es muy importante que quien os acompañe en ese proceso os dé unas garantías de resultado. No podemos, cuando tenemos un negocio o vamos a iniciar un negocio, no tenemos, el tiempo es muy importante, no podemos estar probando. Por lo tanto, después de estar poniendo este método por todo el mundo, más de 70 negocios asesorados, bueno, pues desde América, Europa, en España, os puedo decir, y tengo la gran satisfacción de decir que estoy muy contento porque todos esos profesionales que han dado ese paso, se han formado conmigo, tienen negocios productivos, invierten realmente su tiempo en lo que es importante, en sacar adelante su negocio, que ya ese día a día es duro. Cuando surge un problema en un obrador, tienes que comprender a qué se debe y al tener una receta y al tener un método que ya está implantado, para mí es muy sencillo de resolver esas dudas. Todos los días no, porque de vez en cuando descanso, en mi obrador, en masa mater, llevo a cabo esas elaboraciones y sé lo importante que es no cometer errores cuando hay una producción. Entonces, pues lo único que quiero deciros es que a mi lado, conmigo, vais a conseguir lograr que vuestras recetas funcionen, que vuestro negocio salga adelante y disfrutar en ese proceso. Y aquí me voy a poner muy serio, porque para mí, ya después de formar a muchas personas, he visto que a veces venís desesperados, habéis invertido mucho tiempo, mucha ilusión, mucho esfuerzo. Me emociona en este sentido, porque cuando os acompaño y lográis lo que realmente necesitabais, soy capaz de transmitiros ese conocimiento, la emoción que sentís y la emoción que siento para mí es muy importante. Os voy a poner el testimonio, nada, es muy cortito, de Claudia, que vino a formarse. Ella puso en marcha un negocio, necesitaba una formación presencial porque necesitaba rápidamente poner en marcha su negocio y estuvo en nuestro orador de Águeda durante unos días y quiero que realmente veáis la emoción de su testimonio. Hablando de Colombia,
¿Qué tal? Y maravilloso. Bueno, unos días de formación para la integración producto. También lo vas a hacer ahí maravilloso, de verdad. Espero que lo disfrutes. Muy agradecida, conmovidísima, como te lo dije en estos días, tú tienes ya un lugar regalado en el cielo porque la gente que es capaz de compartir la generosidad del conocimiento tiene un lugar diferente, el servir a la humanidad es una cosa maravillosa y tú lo tienes y bueno, a mí me toca el corazón que hayas aprendido, que es realmente este proyecto tan importante. Adiós, adiós. Bueno, pues esa emoción de Claudia es la que yo siento cada vez que os acompaño en alguno de vuestros proyectos, en vuestras ilusiones y cuando se hacen realidad. Y es algo tan bonito y es algo de lo que me siento muy orgulloso y quiero compartir con vosotros. Para mí es muy emocionante que lleguéis a lograr vuestros sueños. Y en ese caso, para ello, ¿qué herramientas os quiero dotar para formaros como profesionales a mi lado? Bueno, tenemos el máster profesional de panadería sin gluten a nivel internacional. En él, luego veréis en el regalo la masterclass que vais a tener a vuestra disposición. Es una receta que forma parte de este máster de panadería, una de receta de las muchísimas que forman parte de este máster, porque es un curso muy completo. Veréis la calidad de la elaboración, la calidad de la enseñanza, lo que os quiero transmitir en ella. Estoy muy contento con este máster profesional porque tiene un contenido que os va a maravillar. Y para eso, pues como os decía, tenéis ese regalo que os voy a dar ahora dentro de un momentín, que os va a encantar seguro. Bueno, pues tenemos el máster profesional de panadería sin gluten y el máster profesional de repostería sin gluten a nivel internacional, para que lo realicéis desde cualquier parte del mundo. También tenemos mentorías personalizadas presenciales como la que habéis visto con Claudia. Bueno, si vuestra necesidad de formación es muy necesaria, muy rápida, y no queréis más una formación presencial que online, pues la ponemos a vuestra disposición. Bien, dentro del máster de la formación internacional, pues bueno, quiero deciros que siempre voy a estar cerca de vosotros, siempre vamos a estar en contacto, ya que lo bueno de una formación online, con la tecnología que tenemos hoy en día, pues facilita mucho la comunicación, el que estemos en contacto y poder resolveros vuestros problemas desde en cualquier lugar del mundo. No hace falta que vengáis directamente o estéis presencialmente. Además, totalmente flexible, una formación flexible, la podéis iniciar y llevar a cabo los que tengáis más ganas, implicar más tiempo, y los que tengáis menos tiempo, pues bueno, a vuestro ritmo y dedicándole el tiempo necesario para llevarlo todo adelante, ¿vale? Bueno, tenéis además, lo bueno es que es indefinida la formación, que es verdad que suele tener un tiempo de inicio, aunque luego vosotros podéis empezar cuando queráis, pero bueno, es indefinido, ¿de acuerdo? El máster contiene una comunidad, dentro del máster tenemos una comunidad privada de Facebook, especial para los alumnos, donde pongo a vuestra disposición todo mi acompañamiento, mi guía, para ayudaros en los procesos de aprendizaje, soluciono errores, bueno, y compartimos éxitos, compartes éxitos con tus compañeros, compartes tus elaboraciones, y ahí te podemos ayudar. Ahí veis, por ejemplo, pues bueno, dentro de los alumnos de la comunidad, pues unos buñuelos que elaboró Ana, es una
alumna del máster de repostería. Y en la noche de Reyes, bueno, Tamara, sus maravillosos roscones de Reyes. Bueno, fantástico, la receta del máster de los roscones que funciona maravilla. Para que os hagáis una idea, bueno, os muestro parte del contenido de la comunidad del máster, en este caso de panadería. Pues bueno, vamos compartiendo los alumnos, pues bueno, sus elaboraciones, sus dudas. Aquí tenemos, al final la comunidad lo que sirve es para que podamos compartir pues dudas de los hornos a utilizar, de cómo se plantean las recetas, de las masas, los resultados de los panes, como es las texturas de las masas, resultados finales de fermentación, bueno, pues una amplia variedad, además que enriquece mucho al grupo, ¿vale? Porque todas las dudas, todos los progresos se comparten entre todos, ¿vale? También tenemos dentro de la comunidad del máster de repostería, bueno, pues como los resultados que se obtienen de ese hojaldre. Billy, un estudiante maravilloso de nuestro curso de repostería, muy orgulloso con su hojaldre. Bueno, lo que estamos aprendiendo, temperaturas de las masas, los resultados, las dudas, elaboraciones. Bueno, al final lo importante en la comunidad es mostrar todos esos procesos y ahí yo os voy, los compañeros van compartiendo pues sus opiniones y yo voy corrigiendo en esta comunidad y aportando mi conocimiento para que todo vaya correctamente, como tiene que ir y como sé que vais a lograr unos resultados fantásticos. Dentro del máster también realizamos webinar en directo. Una vez al mes solemos hacer un webinar en directo para resolver dudas, poner en marcha nuevos retos, nuevos planteamientos. Bueno, hay un pequeño ejemplo también que quiero compartir con vosotros. Pues bueno, dentro de los webinars, pues ahí se comparten dudas, como decía, y las resolvamos en directo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. ¿Vale? Está perfecto. Que abran y rompan un poquito más, un poquito menos. A mí me gusta cuando el pan rompe. ¿Vale? No, no, Billy. A ver, una cosa, y es verdad que cuando en una fórmula yo cambio la proteína vegetal por clara de huevo, tenéis que entender una cosa. La proteína vegetal, por ejemplo, los 20 gramos que hay de proteína vegetal, retienen un poquito de humedad. Bueno, para que os hagáis una idea, ese webinar sirve a los alumnos que realizan los máster para poner nos sirve para compartir dudas, ideas, para que os solucione y os dote de más conocimiento y realmente resolver esas dudas en la elaboración que se os plantean, ¿vale? Bueno, al final lo que conseguimos es que sea algo más cercano y más didáctico en estos webinars. Perdón. Bueno, las clases del webinar están grabadas paso a paso. Suelen durar 15-20 minutos. Les dedicamos el tiempo necesario para empezar una receta y acabarla con todos los matices importantes que yo considero. Para eso tenemos 4 cámaras en planos cortos donde mostramos texturas, cómo se hacen los formados. La verdad es que creo que he conseguido que, aunque no estéis a mi lado y estéis a miles de kilómetros, es como si estuviera aquí, a mi lado, porque vais a ver de verdad cómo se consiguen, cuáles son los resultados y los matices que realmente son importantes a la hora de elaborar una receta. Bien, queda poquito para que podáis lograr, para que podáis acceder a
a esa masterclass, ¿vale? Que os quiero regalar, donde vais a poder ver esa maravillosa receta. Pero bueno, lo que sí os quiero transmitir es, bueno, cómo podéis inscribiros al máster de panadería. El máster de panadería, accederéis a él a través de la web, ¿vale? Y dentro de nuestra web, elespiritudelbosque.online, ahí tendréis una ventana, vamos, tendréis el contenido en el cual veréis lo que cuesta el máster, veréis los contenidos de todos los módulos, desde el módulo 1, que es el módulo de bienvenida, donde os doy las recomendaciones, módulo de los ingredientes, procesos de elaboración, los distintos módulos donde conseguimos panes crujientes, tiernos, creativos, panes de masa madre, técnicas para lograr sustituir ingredientes, conceptos innovadores, masas madre, otras formas de hacer pan. Bueno, son 15 módulos y además un bonus de regalo dedicado especial a las masas madre que podéis obtener en este máster de panadería. Dentro del máster de repostería, para conseguir entrar en el máster de repostería, tenéis que enviarnos un WhatsApp o un email, porque el máster de repostería es un máster en el cual primero, antes de empezar, hacemos una selección de alumnos para luego poder empezar y desarrollar este máster, ¿de acuerdo? A partir de ahí, nos vamos ya. Iniciamos. En este caso, me gustaría, vamos a comenzar los máster a partir del 3 de marzo. En el 3 de marzo comenzaremos, a ver, esto no quiere decir que no os podáis apuntar posteriormente a los máster, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que si comenzáis al principio, pues vamos a iniciar todos juntos, nos vamos a sumar un grupo que inicia este máster desde el principio con la misma ilusión, la misma energía, y lo vamos a poder desarrollar iniciando un ritmo, un acompañamiento. Entonces, bueno, os animo a que si realmente tenéis esa inquietud y esas ganas de aprender, empecéis conmigo antes ese máster que arrancaremos el 3 de marzo. Ahora, tenemos, os voy a pasar un enlace directo, ¿vale? A ver, ya está Pamela, que es aquí mi alma gemela y compañera de vida, y realmente mi voz de la conciencia me ha dicho que, bueno, ya tenéis el enlace directo para la clase, esa clase completa, ese regalo que os quiero, bueno, vuestro tiempo, quiero agradecer este tiempo que me habéis permitido, en el cual os he enseñado cómo es mi método, de dónde parte y lo que podéis conseguir con él. Y bueno, ya tenéis disponible esa clase completa para vosotros, para que la disfrutéis. Estará disponible hasta el 28 de febrero. Y ahora es el turno de vuestras preguntas. Voy a dedicar el tiempo suficiente, ¿vale? Para responder vuestras dudas que habéis transmitido en el chat, ¿vale? Y no sin antes recordaros, bueno, pues que empezamos el viernes 3 de marzo, ¿vale? Cuéntame, Pamela, ¿dudas? Bueno, os voy a ir contando por aquí, por el chat, que nos han ido preguntando, que la verdad que hay preguntas bastante interesantes. Seguro. Y Fernando nos pregunta, al no depender de los mix comerciales, ¿cómo afecta el precio y rentabilidad del pan? ¿Y cómo es el impacto en el sabor? Pues, a ver, en primer lugar, al no depender de un mix comercial, tenemos la posibilidad de trabajar con productos de cercanía, harinas que sean más locales y cercanas. Eso realmente abarata mucho los costes. Nosotros hemos echado un cálculo
y os puedo decir que fácilmente tenemos un ahorro de un 50 o un 60% en materia prima de ahorro en referencia a un mix comercial. ¿Qué afecta respecto al sabor? Pues muchísimo, sabor y texturas, date cuenta. Fernando, yo para los nombres soy malísimo a veces, disculpa. Tenemos la gran ventaja de que podemos variar sabores, podemos adaptarnos a los sabores que más gustan en las distintas regiones o países. Hay lugares donde gustan más los panes más blanquitos, hay lugares donde gustan los panes con más carácter. El poder formular nosotros mismos, podemos adaptarnos al sabor y al gusto del lugar donde estemos, ¿vale? Y además, de verdad, logrando unos resultados fantásticos. Dime, Pamela. Voy. ¿Está buscando las preguntas? Bien. Bueno, espero, Fernando, haber resuelto tus dudas, ¿vale? Vale, por aquí Cristina nos dice, Juan Carlos, ¿y se puede bajar la cantidad de goma Santana y Psyllium? Porque en mi caso me causa distensión abdominal. Bien, yo en el máster hay un apartado en el que buscamos soluciones para sustituir gomas hidrocoloides, bajar porcentajes. Sí es verdad que muchas veces gran parte de los problemas que causa el consumo del pan sin gluten están basados sobre todo en la mala elaboración, en no llevar realmente, no hacer una elaboración adecuada. Gran parte de esos problemas se solucionan elaborando panes con las gas fermentaciones, con masas madre de cultivo. Si somos capaces de transformar nuestros almidones, que son cadenas de azúcares largas, en productos con muy bajo índice glucémico, con cadenas de azúcares más cortas, que es lo que realiza una larga fermentación, logramos panes de una calidad nutricional y de una asimilación maravillosa y brutal, y solucionamos muchos problemas de digestibilidad que en muchos casos achacamos a productos como la Santana o el Psyllium. Aún así, pues está claro que a algunas personas, igual que a mí me puede sentar mal las tripas porque me dan alergia, hay personas que no toleran la Santana o el Psyllium, y para eso sí damos opciones en el máster para rebajar cantidades o para trabajar con otro tipo de hidrocoloides. Verás que, bueno, pues claro que se puede trabajar de otra manera. Bien, nos dicen, Sara, cuando en la receta indica almidón de maíz, ¿es tipo maicena? Bueno, a ver, el almidón de maíz realmente es el producto obtenido por el lavado del grano de maíz, durante el cual ese lavado lo que hace es arrastrar los almidones, ¿vale? Y obtenemos un producto puro. Realmente los almidones están formados por dos cadenas de azúcares largas, ¿vale? Y en este caso la amilasa y la amilopectina, amilosa y amilopectina, ¿vale? Y bueno, vaya rollo técnico que te estoy soltando. Bueno, esto lo que significa es que el almidón, a ver, cuando hablamos de maicena, hablamos de una marca comercial, ¿vale? Sí, la maicena es un tipo de almidón de maíz. Sí es verdad que la maicena yo no la recomiendo porque la maicena dentro de su composición tiene almidones ligeramente pregelatinizados y al final eso influye en la textura de nuestras masas. Por lo tanto, yo lo que os recomiendo es que si vais a utilizar almidones, nos vayamos a almidones nativos, que no son almidones puros, ¿vale? En los cuales vamos a obtener una mayor calidad de producto. Pero sí, el almidón de maíz, la maicena, es una marca que suministra almidón de maíz. Aunque ya digo, lo mejor hay ya gran cantidad de proveedores en los cuales obtener almidones nativos, como por ejemplo el almidón de maíz.
Y una pregunta que tiene que ver con esta que nos la hace William, dice, ¿qué tipo de harinas se usan en panadería y bollería sin gluten? Bueno, pues en este caso decirte, William, que se abre un campo enorme. O sea, no tenemos ninguna limitación. Por ejemplo, lo que sí tenemos que tener en cuenta, como pasa en la panadería convencional, es que cuanto más integrales sean nuestras harinas y nuestros granos, el volumen de nuestras masas y la textura suele ser ligeramente más pesada o menos alveolada. Cuanto más nos vamos a almidones y harinas refinadas, nuestras texturas suelen ser más livianas, más esponjosas, aunque eso también depende del trabajo que logremos en nuestras masas. Podemos conseguir panes integrales con una gran jugosidad y alveolado. Pero no hay un límite, no hay un límite. Podemos hacer panes 100% con algún tipo de harina, teniendo en cuenta las características de dicha harina y los sabores que queramos conseguir. Claro, si hacemos un pan 100% harina de garbanzo, vamos a tener un pan bastante denso y con un sabor muy fuerte. Yo, por ejemplo, no lo recomiendo, pero sí se puede hacer un pan 100% con harina de grano sarraceno, o podemos ir a panes muy ligeritos, como por ejemplo una baguette, una barra, en la cual la mayoría o el el ingrediente fundamental es un almidón para producir una textura muy liviana. Pero lo que quiero decirte es que no tenemos la libertad de utilizar y panificar con cualquier tipo de harina, ¿vale? Vale, por aquí nos pregunta Arnaldo que en Chile no logra encontrar la proteína de patata y sería de gran ayuda que explicases cómo reemplazarla. Bueno, eso es una gran pregunta que suele plantearse mucho al principio en los máster, y es, claro, ¿cómo sustituimos esa proteína vegetal, por ejemplo, la de patata? Bueno, es muy sencillo. Lo que quiero, por ejemplo, comentar es, la proteína se utiliza dentro de nuestras elaboraciones porque aporta estructura. Las proteínas vegetales, como por ejemplo la de patata, durante el amasado, lo que se consigue con ellas es, al montar, al amasar, primero es como si montásemos una clara de huevo. Cuando batimos una clara de huevo, conseguimos airear y conseguimos volumen, ¿vale? Eso es lo que se consigue también con las proteínas vegetales. Una vez que metemos ese volumen con el amasado dentro de nuestra masa, las proteínas vegetales tienen la capacidad de coagular, lo cual nos ayuda a lograr esa estructura y ese alveolado. Bueno, una vez que sabemos cuál es realmente el uso de las proteínas, deciros que tenemos proteínas de patata, tenemos proteína de cáñamo, tenemos proteína guisante, tenemos proteína de soja. Hay un sinfín de proteínas vegetales que cada una con sus características nos pueden ayudar a conseguir lo que queremos lograr dentro de nuestras masas, que es esa estructura y esa coagulación dentro de la masa para darnos volumen. Y también, pues bueno, hay algo muy sencillo. He hablado antes de la clara de huevo. La clara de huevo es un gran sustituto de la proteína vegetal. Utilizando la clara de huevo, si por ejemplo en una receta pone 20 gramos de proteína vegetal, siempre hablo de proteína vegetal. Puedo decir en una receta proteína de patata, por ejemplo, porque pienso que en ese caso, por sus características, puede producir un poquito más de alveolado o una miga más fina, pero hablo de proteína vegetal. Hay muchas dentro de las tiendas de deportistas, las tiendas que se dedican a alimentación de deportistas, podéis conseguir seguramente muy fácil proteínas vegetales, ¿vale? Pero bueno, si no utilizamos o no encontramos una proteína vegetal, la podemos sustituir en la receta, que pone 20 gramos de proteína vegetal, por 2 claras de huevo o por un huevo entero. Es la manera más sencilla de sustituir en una receta la proteína vegetal. María del Mar nos pregunta también dónde comprar el psyllium y la Santana. Bueno, a ver, esto ya, como estamos tratando a nivel internacional,
yo tengo alumnos de España, alumnos de Chile, alumnos de Estados Unidos. Bueno, pues en cada lugar, o sea, estoy seguro de que por internet, buscando proveedores de Cilium y de Santana, será muy fácil de conseguirlos. Aquí en España hay varios proveedores. En cuanto te metes en internet y buscas proveedores de Santana y de Cilium, lo vas a encontrar, ¿vale? O sea, pero en cada país habrá un proveedor distinto. Lo que sí os puedo decir que cada vez es más sencillo porque cada vez hay más demanda. Entonces, lo que os recomiendo es que en vuestro buscador, lo que os digo, busquéis, que seguramente encontraréis proveedores de Cilium y de Santana. He visto antes rápidamente una pregunta que comentaba que el Cilium Hub, el Cilium, que utilizamos si es en polvo o en cascarilla. El Cilium siempre debemos utilizarlo en polvo. La cascarilla tarda mucho en hidratarse, ¿vale? Entonces, el Cilium adecuado para nuestras recetas es Cilium en polvo. Si no conseguimos Cilium en polvo, que sí lo vais a conseguir porque cada vez es más fácil, y tenemos Cilium en cáscara, lo que tenemos que hacer es molerlo. Lo molemos fino para que nada más añadir a la receta cumpla su función, que es absorber gran cantidad de humedad dentro de la receta. ¿De acuerdo? Daniel nos pregunta, en Argentina en este momento el Cilium se está consiguiendo viene mezclado con lino molido. ¿Sabes cómo afecta esto a la producción de pan? A ver, el Cilium y el lino tiene una capacidad también de absorber agua y crear mucílago. Sí es verdad que el porcentaje de absorción de agua es menor en el lino. Sí que es capaz el lino de crear más elasticidad. Ayuda a crear ese efecto en menor medida que crea la Santana. Por lo tanto, ¿cómo afecta una mezcla de Cilium y lino a nuestra receta? Bueno, tenemos que tener en cuenta que si el lino es capaz de absorber menos cantidad de agua, en nuestras masas lo que tenemos que, para que la textura sea la misma, aumentar ligeramente la cantidad de Cilium. Lo que tenemos que tener una masa que se pueda manejar. Si resulta que hay menos cantidad de Cilium y hay otro producto que absorbe menos agua, tenemos que equilibrar esa receta. Si es verdad que el Cilium, o sea, el lino, perdón, lino molido, nos aporta una elasticidad, nos ayuda a crear mayor permeabilidad en la masa y conseguimos también un volumen muy bueno. O sea, yo en el máster hay recetas en las cuales añado lino o chía, que tiene la misma capacidad de crear mucílago y nos ayuda a conseguir buen volumen. No significa que se pueda sustituir el lino o la chía por la Santana, porque, por desgracia, sí se puede sustituir en pequeñas partes, pero no tiene la misma capacidad de formar elasticidad en la misma medida. Por lo tanto, tendríamos que reformular las recetas. En ese apartado que tenemos en el máster de sustitutos de los hidrocoloides, sí me profundizo más en cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos que saludar exclusivamente a Ileana de Guatemala, que estuvo con nosotros aquí en la escuela. Hola, Así que- Ileana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No Bueno, sé- seguramente habrá más de un alumno por ahí. Bueno, cuéntame. Nos pregunta que si se puede hacer mezcla en la Thermomix. A ver, estamos hablando de hacer un pan o elaboraciones ya de manera profesional, y si no es profesional, de hacerlas de la mejor manera posible y darles el trato y el trabajo que se merecen las masas. El trabajo en la Thermomix, daros cuenta que un amasado mecánico o un amasado a mano, lo que estamos haciendo es introducir aire dentro de la masa. El gancho va moviendo nuestra masa y va haciendo que, primero, el amasado sirve para relajar los hidrocoloides. Al principio, cuando empezamos el amasado, tenemos una masa dura, una masa vasta, y según vamos amasando y le damos el tiempo necesario de amasado, hacemos que se produzca una relajación de esos hidrocoloides, consiguiendo mejor estructura y elasticidad. Por lo tanto, es importante el amasado y el trabajo que dedicamos. ¿Qué pasa con una Thermomix? Una Thermomix, el amasado de una Thermomix es unas cuchillas que hay debajo y va rotando la masa. El trabajo de la Thermomix no mete casi aire dentro de esa estructura y además
produce mucho calor. Produce un calor, hay veces que hay alumnos que me han dicho que han hecho la masa en Thermomix y en 5 minutos de amasado la temperatura de la masa ha llegado a subir hasta 45 o 50 grados. Cuidado con eso. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Recomiendo la Thermomix? No, no recomiendo la Thermomix. No, y si la utilizamos, amasados muy cortitos, 2 minutos, paramos, otros 2 minutos y con mucho cuidado de que la masa no se caliente, porque si la temperatura de la masa sube, matamos las levaduras y al final, si no hay levaduras en nuestra masa, no hay fermentación. ¿De acuerdo? Entonces, prefiero un trabajo a mano o que compréis una amasadora, que realmente para eso son las amasadoras pequeñitas que hay con un ganchito, porque nos van a hacer un trabajo ideal en nuestras masas. Bueno, aquí no me aparece el nombre, iPhone. Sí. Esas masas de largas fermentaciones, ¿hacen rentable un negocio? ¿Cómo se consigue el equilibrio entre la rentabilidad de un negocio que busca calidad y un producto de calidad y lo más saludable posible? Yo, como madre de una niña con diabetes, busco siempre ese bajo índice glucémico y creo que es un mercado con potencial, pero ¿eso no supone productos más caros? No. Bien, a ver, mirar, de hecho, cuando trabajamos, ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto a nivel particular como a nivel profesional, tenemos que rentabilizar nuestro tiempo. El tiempo es muy valioso. Si nosotros vamos a hacer una larga fermentación, claro, una larga fermentación en una masa está implicando que de una fermentación rápida, que es 1 o 2 horas, a una larga fermentación que podemos dar 12 o 24 horas, hay un tiempo entre medias. No significa que durante ese tiempo tengamos que estar acompañando a la masa. No, de hecho hay una manera muy sencilla de trabajar en los obradores que rentabiliza mucho nuestro tiempo, que es, yo termino mi trabajo a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde hago mis masas, adecuo la cantidad de levadura necesaria para lograr que o masa madre, para lograr que una vez que he amasado dejo durmiendo en la nevera mis masas para hacer esa larga fermentación en frío. El frío frena la fermentación. Por lo tanto, yo a las 2 de la tarde dejo mis masas en frío, despacito, durmiendo, no me cuesta ningún trabajo, rentabilizo mi tiempo, porque al día siguiente, cuando entro a trabajar, es cuando ya me encuentro que todo ese trabajo de larga fermentación y del trabajo maravilloso que hacen las levaduras dentro de las masas esté realizado. Ha habido un tiempo entre medias, pero ha sido un tiempo que no me ha supuesto para mí ningún esfuerzo. Y al día siguiente ya lo que hago es sacar estas masas de nevera y trabajar con ellas. ¿Qué problema tenemos ahí? Simplemente un problema de capacidad de frío, el frío necesario para poder mantener esas masas ahí. Pero no nos supone ningún problema más. De hecho, es lo que nosotros solemos hacer, es como estamos trabajando y es como recomiendo en la mayoría de los casos que se trabaje para lograr esos panes de larga fermentación que tan bien sientan y que tanto recomiendo, sobre todo por el bajo índice glucémico y lo bien que se digieren, ¿de acuerdo? Y la calidad del pan que obtenemos con ellos. Vale, nos preguntan, ¿es lo mismo la proteína de patata que el almidón de patata? Para nada, no tiene nada que ver. El almidón son cadenas de azúcares, la amilosa y la amilopectina, como decía, es blanco, y la proteína de patata, pues como su propio nombre indica, es una proteína que se utiliza en muy poquita cantidad, ¿vale? Pero no tiene nada que ver la proteína con el almidón, no os confundáis, ¿vale? La proteína sirve para aportar estructura y mayor volumen a las masas. El almidón es la base de los granos, son las cadenas de azúcares que forman parte de esa reserva energética de los granos y que se utiliza para aportar como volumen y cuerpo a las masas. Bueno, nos están preguntando bastante sobre el almidón de trigo sin gluten. ¿Me podrías decir qué opinas? Y otro, ¿qué es? Bueno, al final mirar, primero, ¿qué es un almidón de trigo sin gluten? Pues bueno, dentro de un grano de trigo, ¿vale? El grano de trigo está compuesto por la cáscara o salvado
la parte exterior está compuesto por el gluten, que forma parte de ese grano, y está compuesto por el albúmen o parte central, que es el almidón, lo que llamamos harina blanca. Una harina blanca de trigo, que una vez que se le ha retirado la cáscara, está compuesta por almidón y gluten, y sales minerales, y demás, pero normalmente una harina blanca es un 82-84% almidón de trigo, ¿vale? Gluten y las sales minerales y demás, ¿vale? Entonces, el almidón de trigo, ¿vale? Es un producto fantástico para lograr el almidón de trigo sin gluten, ¿vale? Es, bueno, al final, si el almidón, mediante el lavado del almidón de trigo, se le retira el gluten, ¿vale? Tenemos un almidón que puede ser muy parecido al almidón de maíz o al almidón de patata, con el que se obtienen resultados maravillosos. ¿Cuál es mi opinión? Bueno, pues te puedo decir que respecto a los resultados, el almidón de trigo se producen unos resultados muy livianos, con unos sabores muy parecidos, realmente iguales a lo que sería un pan elaborado con harina de trigo, pero yo no lo utilizo. ¿Por qué no utilizo el almidón de trigo? Porque soy consciente que dentro de los productos que yo elaboro, aunque yo os digo cómo utilizar el almidón de trigo, dentro de los productos que elaboro tengo que tener en cuenta que el trigo no deja de ser un alérgeno y que hay muchas personas que, aparte de ser celíacas, tienen intolerancia al trigo. Por eso yo no utilizo el almidón de trigo en mis recetas, pese a que si hay personas que lo toleran y lo quieren utilizar, da unos resultados fantásticos, yo no lo utilizo, ¿vale? Puedo lograr fantásticos resultados con cualquiera de las otras opciones que tenemos sin tener que recurrir al almidón de trigo, ¿vale? Aún así, un almidón fantástico para las personas que pueden consumirlo y tomar. Bueno, tenemos que saludar con mucho cariño, por cierto, a nuestra primera alumna del máster de panadería, nuestra querida Lana. Un saludo desde aquí, que Lana, te tenemos en nuestro corazón. Bueno, Lana es una maravillosa, bueno, nuestra primera alumna, realmente la primera persona que se inscribió en nuestro máster en el 2020. Y os puedo decir que los resultados que está consiguiendo, yo ya, más que alumna, la tomo como una profesional que hace unas elaboraciones fantásticas. Los compañeros del máster bueno, que la conocen, pueden dar prueba de que los resultados que está consiguiendo y sus fotos de productos son maravillosos. Lana, ya sabes que te tengo mucho cariño. Bueno, ella nos dice, ¿no?, que vive en Los Ángeles, en California, y que en Amazon ella encuentra allí también muchos productos sin gluten, claro, para facilitar el... Claro, lo que os comentaba en cada lugar, por ejemplo, Lana, en Estados Unidos, por Amazon, no tiene dificultad en conseguir, ¿vale? Cualquiera de los productos necesarios, ¿vale? Estoy viendo rápidamente la fibra de patata. Bueno, la fibra de patata, las fibras, lo que nos aportan, no nos aportan nada de estructura, o sea, no repercuten en la hidratación, en la estructura de la masa. Sí que las fibras, la de patata, bambú y demás, lo que hacen es retener humedad luego tras la cocción y alargar la vida útil de nuestros panes. Para esto se utilizan las fibras, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con las proteínas, ¿vale? Bueno, nos pregunta otro iPhone, ¿cómo se planifica el horario de un obrador para conseguir sacar adelante la producción? Estoy en un momento de que emprendo o busco un trabajo después de llevar toda mi vida trabajando y me encuentro con 2 hijos y casi 50 años en una situación económica. A ver, realmente eso es algo sencillo. Sencillo, lo que pasa es que para poder explicarte cómo llevar la planificación adelante de un obrador, ahora mismo el tiempo que necesitaría no lo puedo invertir en este momento. Pero llevar a cabo una producción al final es algo profesional, es algo que
se hace sin ningún problema, es algo que ya está totalmente implantado y que es sencillo de llevar a cabo. Pero claro, lleva un tiempo de explicación que, bueno, si llegamos a hacer un asesoramiento contigo, estaré encantado de transmitirte y de llevar a cabo contigo. Bueno, nos pregunta Susana Vázquez. Hola, soy Susana desde España y me gustaría saber cuál sería el proceso básico general para masas de pan en cuanto a batido, textura, temperatura, formado de las masas y formado de las piezas. Gracias. Bueno, a ver, una vez hechas las mezclas, lo que sí os digo, que yo los amasados que doy son amasados de 15 minutos con gancho, ¿vale? Durante esos 15 minutos de gancho, una vez que sale la masa del amasado, tenemos que estar en torno a los 25-28 grados de temperatura. Para eso, por ejemplo, explico el cálculo de temperatura del agua, ¿vale? Y una vez que tenemos esa masa a 25-28 grados, pues ya simplemente empezamos a hacer los procesos siguientes. Si elegimos una doble fermentación, una fermentación en bloque de larga fermentación, por ejemplo, en la receta que tenéis de regalo en la masterclass, hacemos una larga fermentación. De hecho, en esa masterclass creo que queda muy claro y muy bien explicado todo lo que me estás preguntando. Por eso te han encantado, porque en esa masterclass voy a resolver todas tus dudas. O sea, que ahí la tienes y ya verás cómo te soluciono todos esos problemas. María Dolores nos pregunta si se puede usar harina de arroz como si fuera almidón. A ver, no. Y sí. Creo que no te ha quedado claro, ¿verdad? Bueno, es fácil de contestar. Cada harina, cada almidón tiene unas características peculiares y que aportan esas características al pan. Vale. Entonces, ¿es igual un almidón de maíz que una harina de arroz? Para nada. El almidón de maíz es ligero, es liviano. El almidón de arroz es más, o la harina de arroz es más densa, es más pensada y conseguimos texturas ligeramente más húmedas. Es como, no tiene nada que ver una harina de trigo y una harina de centeno con gluten, por poner, por ejemplo, pues eso, un ejemplo. Entonces, ¿se pueden utilizar igual? Sí. ¿Los resultados serán iguales? No. O sea, yo claro que puedo hacer una receta sustituyendo el almidón de maíz, por ejemplo, utilizando harina de arroz, pero lo que sí tengo que tener en cuenta es que cada ingrediente que cambie, fundamentalmente lo que hace es un cambio en la receta. Ese cambio en la receta lo que nos da es un resultado totalmente distinto. Es, para poner un ejemplo clásico, siempre digo que, por ejemplo, para hacer una paella aquí típica en España, el ingrediente fundamental es el arroz. ¿Se puede sustituir el arroz por lentejas? Bueno, si sustituimos el arroz por lentejas, tenemos que tener en cuenta que no vamos a hacer una paella. Haremos otra cosa distinta, que a lo mejor el resultado es muy bueno, pero no lo llamaremos paella, ¿vale? En el momento en que cambiamos cualquier harina por otra, el resultado será distinto y tendremos otro tipo distinto de pan, ¿vale? Más preguntas. Bueno, Catherine nos pregunta que si es interesante utilizar el vinagre en las masas. Bueno, en masas cortas, de corta fermentación, el vinagre nos ayuda a producir mejores reacciones en la masa, nos conserva mucho mejor los panes, ¿vale? Entonces sí que yo suelo recomendar utilizar el vinagre o un ácido, ¿vale? Cuando estamos haciendo elaboraciones de corta fermentación. ¿Qué quiere decir eso? 1 hora, 2 horas, 3 horas de fermentación en la masa. A partir de ahí, ¿es necesario el vinagre? No. Si voy haciendo una larga fermentación, ya son capaces las levaduras de dotar a mi masa del ácido láctico, ácido acético, para hacer que los panes se conservan mejor y que tengan mejor sabor y se produzcan mejores reacciones dentro de la masa, ¿vale? Nos preguntan también que si se vende a un restaurante pan, ¿qué hacer para que calienten en su horno? Ellos hornean panes con gluten allí. ¿Qué recomendar? Bueno, es muy fácil. Yo en mi obrador, los panes que van para restaurante van en una bolsa de papel
de horneado para poder hornear en el horno. Son bolsas de papel que son completamente estancas. Entonces, ese pan lo tiene el restaurante congelado y en el momento de su uso lo mete en un horno como está en una bolsa de papel con una microventana que no deja, no permite la contaminación. Simplemente hornean y a la hora de ofrecerle al cliente el pan, se abre en el restaurante y se saca el pan sin ningún tipo de contaminación cruzada. Hay papeles especiales para ello, búscalos, que es la manera de poder servir nuestro pan a restaurantes que trabajan también con gluten. Vale, nos pregunta otra vez Susana Vázquez. Tengo una duda. ¿Qué diferencia hay entre utilizar el accesorio pala o gancho en el amasado? Porque normalmente siempre he visto utilizar la pala. Vale, a ver, antes utilizaba la pala, en cierto modo, porque era una manera muy fácil de mezclar estas masas, ¿vale? Y porque normalmente se producían amasados muy cortos. ¿Qué diferencia hay? El gancho nos permite dar mayor tiempo de amasado, ¿vale? Metiendo aire dentro y produciendo menos fricción, por lo tanto la masa se calienta menos. Si utilizamos el accesorio pala, lo que estamos haciendo es dar una mayor fricción, un mayor trabajo a nuestras masas y podemos producir mayor cantidad de calor en ese amasado. Yo en mi método, yo he visto gente amasar con pala y amasar muy poquito tiempo, 2 o 3 minutos. Yo creo que el amasado es un punto muy importante, hay que realizarle con tiempo, hay que airear bien nuestra masa y conseguir ese trabajo de relajación y estructuración de nuestros hidrocoloides sin dar calor en ese proceso de esos 10-15 minutos de amasado. Por lo tanto, recomiendo siempre el accesorio gancho para amasar, por esa salvedad de no dar calor y producir un buen trabajo dentro de nuestra masa. ¿Más preguntas? Sí. Carmen nos pregunta, ¿en qué proporción se debe reducir? Un segundito que se ha ido. ¿En qué proporción se debe reducir la levadura para prolongar la fermentación de las masas? Bueno, Carmen, a ver, esto no es una regla de 3 porque va a depender mucho. A ver, yo te explico cómo funcionan las levaduras y a partir de ahí podemos sacar un cálculo. Las levaduras, cuanto mayor cantidad de levadura y más calor, más rápido trabajan. Por lo tanto, esto es como un coche. Si yo tengo prisa, acelero y llegaré antes al punto de fermentación, ¿vale? O sea, más levadura, más calor, más rápido fermenta la masa. Sin embargo, si quiero ralentizar la fermentación y hacer una larga fermentación, lo que tengo que hacer es bajar la cantidad de levadura y sumarla. Además, si quiero todavía hacer una larga fermentación de más tiempo, darle frío, porque baja cantidad de levadura y frío hace que las levaduras trabajen más despacio. Voy a ponerte un pequeño ejemplo. Yo, por ejemplo, una fermentación normal, rápida, para hacer pan en 1 o 2 horas, utilizo unos 20 gramos de levadura fresca de panadería y una temperatura de unos 25-28 grados. Sin embargo, para hacer una larga fermentación, bajo la cantidad de levadura a unos 3-4 grados de levadura fresca, ¿vale? Y luego la masa la mantengo a una temperatura de 6 a 8 grados durante unas 12-18 horas. Si necesito más tiempo de fermentación en frío, todavía bajo un poquito más la cantidad de levadura, pero más o menos en esos parámetros podemos estar. Bien, por aquí nos pregunta Pilar, ¿recomiendas el uso de gasificantes en las masas de panadería sin gluten? Bueno, realmente el gasificante o impulsor es un producto que yo pongo en mis recetas, pero que siempre digo que es un producto opcional. De hecho, yo ya no lo estoy utilizando. ¿Por qué es opcional? El impulsor, si al principio no hacemos un buen trabajo, nuestras masas no están en su punto óptimo de fermentación, que al principio nos cuesta un poquito llegar a entender cuál es ese punto óptimo de fermentación, el volumen que tenemos que conseguir, ¿vale?
Pues si no lo hemos realizado correctamente, siempre los impulsores o gasificantes nos van a ayudar a dar ese pequeño tirón o impulso para lograr el volumen adecuado. Una vez que ya tenemos experiencia, que ya sabemos cuál es el punto óptimo de fermentación y de volumen al que tenemos que introducir nuestras masas al horno, ya no es necesario. De hecho, yo no recomiendo el uso de impulsores una vez que ya tenemos dominio sobre nuestras masas. Ya no es necesario. Quitamos el impulsor y ya no nos hace falta. Pero al principio sí es verdad que, bueno, para facilitarnos los resultados, sí que veréis que en mis recetas lo utilizo. Una vez que dominéis, fuera y vais a conseguir los mismos resultados. ¿De acuerdo? Bien, nos preguntan, ¿sigues usando almidones en las masas? O sea, ¿solo almidones? A ver, dentro del curso de los cursos de panadería o las elaboraciones que yo utilizo, yo siempre, una cosa son los panes que elaboro y que vendo a petición de los clientes y otra cosa es los panes que a mí me gustan. O sea, yo siempre tengo que tener en cuenta que una cosa es mi gusto y otra cosa es lo que a mí me demandan. Hay una demanda muy grande de panes blancos, panes livianos, panes muy crujientes, en los cuales realmente el ingrediente fundamental es el almidón. Si yo quiero lograr esos panes, necesito, para una baguette, por ejemplo, necesito utilizar una gran cantidad de almidón. Sin embargo, mi gusto en algunos casos, de hecho, estoy totalmente convencido de que las masas integrales hacen otro tipo de panes, ¿vale? A lo mejor no con el mismo volumen, pero panes con un gran valor nutricional y que ahora están teniendo un público con una gran aceptación. Por lo tanto, soy un total defensor de las harinas puras y las harinas integrales. Eso no significa que haga elaboraciones con almidones 100%. ¿Por qué? Porque hay demanda de ello, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que dentro de la enseñanza que yo imparto, tenéis todos los tipos de panes que os van a demandar. Luego es vuestra opción elegir y elaborar lo que vosotros creéis que es adecuado a vuestras necesidades, pero como formador yo tengo que daros las herramientas para hacer desde panes 100% almidones a panes 100% integrales de masa madre. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir ya con las dos últimas Sí, preguntas. porque el tiempo se va acabando. Rápido. Bueno, nos pregunta, una consulta. Hacíamos tus recetas de panes y nos salían perfecto. Un día empezó a pasar que las masas levan y bajan de golpe, antes de meterlas en el horno, sin que hayamos extendido el tiempo de levado. Espera, nos empezó a pasar después de abrir bolsa nueva de goma sántica y almidón de maíz. A ver, está claro que cuando en primer lugar a veces cambiamos de ingredientes, esos ingredientes pues bueno, pueden tener, por ejemplo, la goma sántica o santana algo más de estructura o ser gomas más livianas que nos generan menos estructura y por lo tanto tenemos que a veces estar atentos o adaptarnos, ¿vale? A jugar, si ya conocemos la estructura de las masas, cómo quedan, y un día cambiamos de ingrediente y vemos que los resultados no son los mismos, eso es que tenemos que adaptarnos a ese nuevo producto que hemos empleado. En este caso, a lo mejor lo que puede pasar es que la goma sántica tenga menos capacidad de crear estructura. ¿Qué tenemos que hacer? Pues añadir un poquito más para lograr conseguir esa estructura y que las masas nos aguanten bien y tengan esa forma que nos va a permitir crear una buena fermentación, una buena retención de gases dentro. Entonces es importante conocer los ingredientes, cómo actúan, la fuerza que tienen. Otra cosa también que es importante y a veces no tenemos en cuenta. Estamos trabajando, por ejemplo, en invierno, hace menos temperatura, hace más frío, las masas se desarrollan más lentamente y tenemos que adecuarnos a que luego llega el verano y de repente la misma masa y los mismos tiempos tenemos que nuestra masa
fermenta mucho más rápido y llega antes al punto de fermentación y si no tenemos cuidado llega a sobrefermentar y se cae. No podemos trabajar igual en invierno que en verano. Tenemos que amoldarlo, por lo tanto, si estamos acostumbrados en invierno, por ejemplo, perdón, a fermentar durante 1 hora y media, a lo mejor en verano resulta que en 1 hora o en 45 minutos esa masa está. Por lo tanto, siempre tenemos que tener esa intuición como panaderos de saber en qué punto óptimo está nuestra masa para lograr introducirla al horno en su momento adecuado, ¿vale? Eso es importante y también conocer los ingredientes, cómo actúan, si algún día tenemos un problema de estructura, ver por qué hemos cambiado y si es en el sentido de que hemos introducido un ingrediente menos, adecuarle para lograr la estructura que estábamos teniendo. Bien, y última pregunta, llega... Sí, porque podríamos estar así mucho tiempo. Bueno, yo estoy encantado de teneros aquí, pero sí es verdad que, bueno, que vamos a resolver esa última duda. Venga, ¿cómo saber si el almidón que compro es nativo o modificado? Pues muy fácil, eso os lo va a poner la ficha técnica del producto. Si no la tenéis, exigirla en el lugar donde compréis el almidón. De hecho, suele ponerlo almidón nativo de maíz en los paquetes, ¿vale? Pero yo estoy hablando a nivel profesional. Siempre que compro cualquier producto, lo primero que pido es la ficha técnica. Primero, por algo muy importante, tener la seguridad de que estoy trabajando con un producto que la ficha técnica me asegura que es libre de gluten, ¿vale? Y en segundo lugar, porque ahí me aporta y me da las características de cómo es el almidón o la harina o el producto con el que estoy trabajando. En este caso nos tendría que marcar almidón nativo de maíz, ¿de acuerdo? Bueno, Pamela, yo... llevamos ya más de 1 hora y media juntos. Espero que este tiempo lo hayáis aprovechado. Espero que la masterclass que tenéis en este enlace la saquéis el mayor provecho posible y espero que os animéis a iniciar ese camino de enseñanza en estos máster conmigo y que juntos recorramos ese camino para lograr convertiros en esos excelentes profesionales de la panadería y repostería sin gluten que sé que vais a ser capaces de ser. Simplemente lo que os invito es a que pidáis la información para hacer esos máster y que nada, aquí con todo el cariño y el corazón, aquí me tenéis y que bueno, que os deseo lo mejor en este camino y este mundo sin gluten. ¿De acuerdo? Pues todo un placer. Pamela, a ver, Pamela, asómate. Bueno, aquí me presento a última hora, un placer compartir este rato con vosotros y aquí nos tenéis, es una escuela online para todo el mundo, pero muy cercana, como veis, porque nos gusta tener a nuestros alumnos muy cerquita de aquí. Un placer estar con vosotros. Adiós.